A continuación vamos con Daniel Gómez, que nos estará haciendo una entrevista con Comunicarte. Bueno, y ya estamos con nuestra amiga Patricia Arias, periodista, escritora, conferencista, coaching. Bueno, una mujer súper versátil y una mujer a la cual yo admiro desde hace mucho tiempo. Bienvenida a Honduras al 100. ¿Cómo está, Pati? Al 100. Al 100, ¿verdad? Como Honduras al 100. Como Honduras al 100. Muy agradecida por la invitación. Siempre es bueno poder transferir a través de los medios de comunicación lo que sabemos. Sí, es importante. ¿Qué importancia? Y sobre todo me gusta el nombre de su agencia. Comunicarte. Sí, porque mucho le hace falta al país saber comunicar. La comunicación es un arte, Daniel. Sí. Y lo cierto es que las mayores crisis que se manejan a nivel público y privado tienen que ver con algunos desfases en el tema de comunicación. La incomunicación es el día a día de muchos problemas, improductividad y de muchas situaciones que la gente dice, si yo lo hubiese sabido, no es que lo hubiese sabido, si lo hubiese comunicado. Exactamente. Como decía Gabriel García Márquez, lo que no se comunica no existe. No existe. Y nos damos cuenta que desde los niveles gerenciales hasta los niveles de mandos intermedios, hasta llegar a los colaboradores de apoyo, las personas siguen sin comunicarse. ¿Por qué? Porque los detractores de la comunicación es yo pensé, yo creí, es que yo supuse, pero no preguntan, porque la técnica de la pregunta es otro tema que nos ayuda mucho a poder saber de las otras personas qué es lo que está pasando. O también el arte de la validación también, ¿verdad? Claro. Que hay mucha gente que le gusta tener la aceptación o las respuestas que no las saben dentro de su vida y las encuentran en otras partes. Porque la intencionalidad está directamente involucrada con los pensamientos. Sí. Entonces la validación tiene que pasar por varios procesos y las personas no lo entienden de esa manera. Hoy les traemos un tema súper importante a todos los hondureños que nos están viendo dentro y fuera de nuestras fronteras y que nos estarán viendo después de manera diferida a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y es que necesitamos los hondureños para salir adelante. Quizá la gente puede decir, esto es una pregunta trillada. Es una pregunta abierta. Pero es una pregunta abierta y yo creo que es súper actual porque vemos una migración galopante, un nivel de desempleo galopante, vemos un nivel de subocupación galopante, vemos una cantidad de subempleo galopante porque dice, me gradué para nada, o no puedo trabajar, no tengo una oportunidad. Entonces yo creo que este tema es importantísimo para que ustedes aprendan de una conferencista internacional, una motivadora, qué significa y qué pasos podemos tener el hondureño que no tiene esa oportunidad y que usted le pueda dar esa palabra de que realmente hay una esperanza para salir adelante. Pues yo quiero decirle a doña María, si está al otro lado, a don Ricardo, a don Alfonso, a usted que pasó por ahí, tipió y se dio cuenta de que estaba este programa, o usted que es asiduo en el programa, que una regla no la vamos a tener en relación con esa pregunta. Pero desde el plano espiritual, que es la primera fase donde yo me voy a dirigir, ¿verdad? Desde la perspectiva espiritual, es más difícil llegar a prosperar, a producir, a impactar, a motivar, a salir adelante, si no hay un Dios que mueve el entorno de todo lo que haces. Y usted podría ser ateo, ¿de acuerdo? Y usted podría decirme, estoy resentido con Dios. Y créame, Jesús lo sabía, ¿verdad? Él vino a predicarles a los que ni siquiera creían en Él, porque en un momento determinado todo el mundo lo acusó. Entonces yo solo puedo decirle que de mi testimonio parte el hecho de que las cosas no es que van a ser más fáciles, Daniel, no van a ser más fáciles, pero uno tiene algo en su interior, que es la palabra de Dios, que le ayuda a uno a salir de aquellas situaciones en conflicto que uno no puede salir con los 60,000 pensamientos que tiene un ser humano al día. Son 60,000. Imagínate el estado de confusión que hay, y ya hablando desde la perspectiva del coaching, en la parte prefrontal del cerebro, confusión enorme en una persona cuyos 60,000 pensamientos lo invaden, que el 85% pueden llegar a ser negativos. Pati, importante lo que usted ha dicho, y vemos el común denominador de casi todo el hondureño, el negativismo. Y siento que tiene que ver mucho el patrón de los pilares, de los tres que para mí son lo más importante, la parte espiritual,
la parte mental y la parte física, que hablamos de la salud, ¿verdad? Claro. Entonces, si esos tres pilares están en el mejor nivel, vamos a tener vida en abundancia. Y no dejaremos de tener tribulación. Claro que no. La tribulación va a Claro, existir. toda la vida. Pero como dijo el Señor, yo he venido a vencer el mundo. Sí. Y eso desde la perspectiva de la parte espiritual. El asunto aquí es que hablaste de la otra parte de la ecuación, que es la salud mental. Sí, En los hospitales públicos, quizá 2 psicólogos de acuerdo. para una población de casi 4.000 personas al día que necesitan de la ayuda de un psicólogo, un profesional de la salud que les ayude a salir de los entornos de opresión en donde están mentalmente. Entonces la salud mental en Honduras ha sido un tema manipulado y desde cualquier perspectiva, dicho por aquellos sectores que no conocen de la importancia del cerebro en la parte funcional de la persona, lo han dado como un lujo, lo han hecho a un lado. Entonces, ¿qué sucede? Yo saqué un diplomado sobre suicidio y es increíble las estadísticas de suicidio que no llegan a ser trasladadas a la Organización Mundial de la Salud. Creo que el último estudio es del 2013, 2017. 2017, estamos hablando hace casi 8 años. No, estamos hablando del 2017 y nos podemos dar cuenta que es tan difuso, porque yo entré en ese devenir, quiero averiguar qué es lo que está pasando, que muchas veces la persona que se suicida es un número nada más. Sí. Y la familia es la que queda con tanta culpa, ¿verdad? En la mayoría de los casos no quiere hablar sobre la temática. Entonces ya tenemos otro nivel de funcionalidad que no está funcionando, por decirlo así, la salud mental. ¿Y qué pasa con la salud física? La gente no quiere caminar, la gente no quiere correr, la gente quiere estar metida en el entorno de la opresión en su casa descansando, y no está mal, porque al séptimo día el Señor descansó. Pero ¿qué pasa con los alimentos que ingerimos también? La grasa en exceso produce depresión en las personas. También. Y son los alimentos que más nos gustan. El sedentarismo, impresionante. Entonces, somos un combo de maravillas en Dios, pero al mismo tiempo el problema es que somos destructivos con nuestro propio templo, que es nuestro cuerpo. No sé si usted vio una noticia que circuló en redes sociales ayer sobre el suicidio de una joven que estaba en el tema de rescate animal. Y a mí me tocó mucho, porque ver que esa joven, que seguramente tenía un corazón impresionante, pero era maltratada bajo el margen de su familia. O sea, la corrió de su casa, de su lugar. Y eso le dio eso a suicidarse. Entonces, ¿qué cosa tan terrible? Hay muchas situaciones bajo las cuales una persona tiende a querer quitarse la vida. El principal, dado por la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con el hecho de que la persona siente que el sufrimiento es demasiado. Tiene mucho sufrimiento. Una de las siguientes causales es el hecho de que ellos piensan de que no valen nada. Autoestima. Totalmente. Entonces nos damos cuenta que ante estas dos situaciones, la persona opta por querer quitar el sufrimiento y querer quitarle a los demás, según el juicio de su cabeza, quitarle a los demás el peso de la vida de ella o de él. Fíjense que nosotros tenemos todos los jueves un segmento exclusivo que se llama Salud Mente, y lo maneja una psicóloga que tiene una especialidad en manejo de riesgo suicida. Claro. Se llama Belia Madrid. Hemos tratado ese tema muchas veces con diferentes tópicos, pero yo siempre le he dicho a ella, ¿cuánto el Estado se ahorraría si ejerciera una política de salud mental desde la niñez, la juventud hasta el adulto, donde todas las personas tengan acceso a un psicólogo clínico, a un psicólogo educativo, el tema de un nutricionista desde la escuela para evitar las enfermedades silenciosas como la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión. Estamos viendo niños que ya son diabéticos, ¿verdad? Y que tarde o temprano van a morir producto de esos malos hábitos. Entonces, el Estado, ¿cuánto se ahorraría si hiciese esto? Somos reactivos. Parece que estos temas no calan. Somos reactivos más que proactivos. Y sabe que yo le hago el llamado, usted como comunicadora, también sería importante que el Congreso tomara en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? Creo que lo han hecho en el pasado,
y creo que no han tenido el apoyo necesario porque son pocos hombres de ciencia los que están involucrados dentro de las filas políticas del poder, en este caso. ¿O cree usted que no es un tema que vende? Claro. ¿No vende? Claro, el tema aquí es, ¿a qué llegamos a un Congreso Nacional? Sí. ¿Cuál es aquello que me motiva para poder hacer en ese lugar un sitio en donde podamos dar un valor agregado, sumar en vez de restar? Sí. Entonces nos damos cuenta que ahora los chicos que están siendo entrenados y capacitados para llegar a los curules, lo que quieren ellos, dicen, ¿verdad?, es notoriedad. Y lo manifiestan en sus reuniones privadas. Y eso llega de una u otra manera al corazón de la gente, como tú y como yo, Daniel, que queremos hacer un cambio en el país. Totalmente. Volviendo a la temática, la parte espiritual es vital, la parte física y emocional es vital, pero cuando yo veo los números y leo organizaciones e instituciones como ASJ, que dicen que en el área de salud, por ejemplo, por decir algo, los hospitales públicos tienen una falencia de casi 1.300.000 personas que no son atendidas. Llegan a los hospitales y no pueden ser atendidos porque el sistema de salud es deficitario. Bueno, el tema de atención de las personas con cáncer. Voy a poner un ejemplo. El Hospital San Felipe tiene cerrado durante casi 2 años la unidad de radiología. Usted sabe que eso es una sentencia de muerte. Si usted le dice a un paciente, no puede ser atendido, y hay un hospital privado que hay un convenio, y si hay cupo, lo pueden atender o la pueden atender. Es una sentencia de muerte. ¿Y quién responde por ellos? Nadie. O sea, ese tipo de temas, yo digo, ¿cómo no? No terminaríamos hoy con el programa. No, claro, no terminaríamos, pero entramos, Pati, a un sentido de si lo englobamos, de lo que decía el Papa Francisco. Vivimos una sociedad de la ignorancia. Ignoramos a la gente, ignoramos lo que pasa, la indiferencia. Y parece que ver a una persona tirada en la calle ya no nos causa nada. Porque la falta de solidaridad tiene que ver con que yo no me quiero ni a mí. Sí. O sea, yo no me estimo, yo no cuido mi cuerpo, yo no cuido mis valores, mis principios no los manejo, me adecuo a las tendencias de las demás personas, sigo el camino que todo el mundo sigue. La gente está danzando alrededor de un mundo caótico, con las noticias desde la mañana, Daniel. Sí. Aumento a toda clase de manifestaciones que son prioritarias en la vida del ser humano, como la canasta básica, por ejemplo. Sí. Yo no voy a citar aquí quién lo dijo, porque no es ese el tema del programa. 20.000 lempiras está cierto. La canasta básica. Sí. Cuando hay personas que no pueden llevarse ni una tortilla, ni un poquito de frijoles con cuajada a su boca. ¿Y saben qué? La otra sentencia que tenemos con la indiferencia es la pseudo-solidaridad de instituciones que se manejan en eso solamente para que se sepa que ellos están porque quieren un voto. No, o que se lucran para evadir impuestos. O que se lucran, exactamente. Entonces, no estamos en contra de eso, pero sí estamos a favor de que personas totalmente independientes se levanten para favorecer al que está caído, porque la palabra de Dios es bien clara cuando dice: ¿cuándo me has amado? Cuando le has dado techo al que no tiene, cuando le has dado de comer al que tiene hambre, cuando has visitado los hospitales. Y hablando de eso, mis hijos y yo tenemos 26 años de voluntariado en el Hospital Escuela. Qué hermoso. Y es maravilloso darnos cuenta de que una criatura sale del hospital producto de la comunidad dirigida por 12 o 15 personas que compran un medicamento para que esa persona pueda salir del hospital. Porque ¿qué nos está pasando? Pasan tiempos ahí porque no hay un medicamento. ¿Y qué le está erogando al Estado eso? ¿Y qué está pasando con el otro que está haciendo fila para poder entrar? O el que está a la par. Entonces, salud, educación, la parte espiritual, que es vital, y justicia social, para mí son componentes que todo hondureño debería de recibir como un regalo, producto de que por eso hay personas como nosotros que pagamos impuestos y que debe de ser traducidos al bien social. Pero tampoco se le puede dejar todo al gobierno.
Es imposible la Sí. carga impositiva que el gobierno puede tener. El sector privado está llamado también a generar empleo. Totalmente, Pati, totalmente de acuerdo con usted. Es más, hay medidas solidarias. Yo siempre he dicho y en el programa lo reitero muchas veces. Usted lo vive, me imagino sus hijos, el caos vial en la capital, a cualquier hora. Si hacemos unas medidas inteligentes, razonadas, como en época de pandemia, donde empresa pública y privada tomaban días para teletrabajo, mirábamos las horas y todo, bajaba la carga vial. Obras de infraestructura, bacheo y un montón de cosas. Entonces es imposible Yo circular. recibí una palabra hoy en la madrugada. Circular. Ajá, En dígame. el inicio, Ajá. me dijo el Señor, Ajá. en el inicio había caos y continúa habiendo caos. Bueno, Y yo sentí que hoy que venía este programa, venía a decirle, saque el caos, usted que nos está viendo, saque el caos de su casa, de su vida, saque el caos de la murmuración, saque el caos de la queja, sí. saque el caos de lo que dijiste hace un rato, del negativismo, Sí. saque el caos de aquellas ligaduras de dolor que usted tiene y que tiene que sanar para perdonar. Porque a mí me podrán decir, Patricia, y esa es una fórmula, yo solo le puedo decir que a mí me funcionó. Que yo fui una mujer que producía muchos ambientes en donde había mucha alegría, pero había queja de por medio y donde siempre estaba como traduciendo la culpa a alguien más. Este es el tiempo ya que si cada uno hace lo propio y lo que le corresponde, su familia va a cambiar y la familia se va a unir, porque ese es el otro tema. En casa dividida no hay permanencia. Y nos damos cuenta que las familias están siendo desintegradas cada vez más por la falta de paternidad, de sacerdocio de los varones y de mujeres que queremos ser igual que el hombre, cuando el formato original del Señor dijo que somos ayuda idónea. Entonces tenemos invertido los papeles, Daniel, y aquí nos están viendo, quizás nosotros no podamos arreglar el mundo, pero yo sé que la comunicación es el arte de llevar aquello que nadie dice a los lugares donde tiene que llegar. Y este es un espacio, y por eso vine hoy, no porque no tuviese nada que hacer, sino que por sentí ese peso de decirle a doña Carmen, a don Ricardo, a doña Milagro, a los que nos están viendo al otro lado, que este es el tiempo de que cada uno debe de cambiar en el área que le corresponde para que luego el entorno social llegue a convertirse en un entorno de justicia. Totalmente de social. acuerdo con usted, Pati. Qué poderoso mensaje. Siempre he dicho que el cambio empieza por uno. Porque mucha gente dice, ¿y cuándo van a cambiar ustedes o cuándo van a hacer esto? Y lo estás haciendo tú. ¿Hiciste el cambio ya? Y dejemos de hablar también entonces de lo que dijo el sutano y el mengano, reproduciendo y haciendo ruido para personas que no valen ni la pena de lo que dicen. Sí. Da vergüenza, da vergüenza, se lo digo de corazón. Yo ya dentro de 2 años voy a ser tercera edad. Y yo digo, Dios, cómo ha pasado el tiempo en mi vida y cómo he ido viendo cada político prometer. Llevan 10 años, 10 periodos en el Congreso Nacional. Sí. Y las cosas siguen siendo igual y tienen, ¿saben qué? Como yo analizo discursos, tienen el mismo speech, tienen la misma forma de hablar. Cuando la evolución te está exigiendo que con el cambio de la tecnología, tú tienes que empezar a utilizar tu inteligencia emocional De acuerdo. para poder producir y ayudar a las personas a que se levanten. Porque ¿sabes qué? Está el caído ahí y puede ser que pase por encima de él y no le haces caso. Eso no es posible. Cada uno tiene que saber que es un mandato que Dios dio de que teníamos que ayudar al que está ahí. Por eso yo siempre digo, el tema es, Patricia, me dicen algunas amigas, pero es que publicás en las redes. Y les digo, ¿y cómo crees que yo consigo recursos? ¿Cómo crees que yo le ayudo a un William del Hospital Escuela? ¿Cómo crees que no le voy a ayudar a la bebé que necesita una leche del extranjero porque no hay en Honduras, pero es la única que necesita para vivir? Y viene un político y me dice la trabajadora social, licenciada Arias, es que ya lo prometió el político. ¿Hace cuánto? Hace 15 días estamos en esto y no se ha logrado solucionar. No, es que él dice que tiene que traer a los medios de comunicación para que le cubran la entrega. ¿Quieren que les diga algo? ¿Quieren que les diga algo? Ay, Señor. Eso, en el trono de la gracia del Señor, no tiene un ápice de valor. No tiene valor. No tiene valor. Jamás. Usted puede llegar ahí porque la gente lo vio probablemente haciendo Sí. las obras, ¿verdad? Pero el Señor no está pidiendo obras, está pidiendo un cambio en su vida para que las obras puedan ser tomadas en cuenta en el altar y en el trono de la gracia. Usted que está ahí,
dele de comer al que está ahí afuera en vez de estarlo criticando. Agarre el poquito que usted tiene que se le va a multiplicar, porque la ley de la multiplicación, Daniel, existe. Yo soy un claro ejemplo de que a mí un cáncer de mama no me mató. Soy el vivo ejemplo de que un carcinoma vasocelular en mi pierna no me dejó coja. Soy un claro ejemplo de que mi dermatóloga me dijo, esta es una amenaza de cáncer lo que tiene en la frente. Pero ¿sabe qué? Como usted es cristiana y yo también vamos a orar para que eso no se dé. Me pusieron mi tratamiento, se me cayó casi la mitad de la frente. Yo me acuerdo que yo me ponía acá y en un programa de televisión les dije, mañana voy donde mi dermatóloga. Levanté mi fleco y les dije, miren, esto horrible que se ve aquí, les aseguro que no es cáncer, y así fue. Luego que mire que en tiroides tienen unas calcificaciones. Si te pones a ver aquellas cosas de amenaza que hay en el entorno, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el temor está invadiendo la sociedad, el mundo completo. El demonio está actuando a favor del temor. Y la gente no sabe que una simple Biblia puede darle las respuestas de todo aquello que usted anda aquí en el corazón y en el cuerpo. Porque ¿sabe qué? Porque la gente prefiere ir a visitar un adivino, hombre como usted y como tú y yo, para que nos diga las cosas que nos tiene que decir. El país que necesitamos es un país donde cada uno cambie estos 70,000 pensamientos que tenemos, y que dejemos de quejarnos, porque la queja ya, te lo digo, la queja ya es un demonio que está impregnado en el corazón de la gente y que lo sacan, ¿sabe qué? Para manipular.